Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a un domingo más de estudio dominical. Esto es escuela dominical, estudios bíblicos para adultos y también indicados para jóvenes. Y pues este día, pues debemos de decirles, ¿verdad, hermanos? Que es la última transmisión, porque de aquí en adelante ya va a ser presencial en nuestro templo. Y pues ha sido un gusto tremendo, ¿verdad? Enorme. Estaré aquí por más de 2 años y pues no debemos dejar pasar las personas que han estado colaborando en estas transmisiones, ¿verdad? Y nada menos que mi esposa y mi hija Angélica, quienes van a pasar para dar gracias, ¿verdad? Para dar gracias. Y pues vamos a hacerlo con una oración en gratitud a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar colaborando con este pequeño granito de arena en tu obra. Gracias por mi esposa, por mi hija que han estado colaborando, por un servidor, Padre, que soy tu siervo, y te doy gracias porque me has permitido colaborar en esta serie de estudios virtuales, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Bendice este último estudio virtual, lo ponemos en tus manos. Añade bendición a tu palabra y que sirva para la edificación de tu iglesia. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Todo ha sido para la honra y la gloria de Dios, hermano. Dios la bendiga. Amén. Amén. Muy bien, pueden pasar a sus lugares. Bueno, y pues este es el estudio número 2, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos. Corresponde al domingo 25 de septiembre. El tema es: Jesús confronta la incredulidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer una parte de la lectura base, ¿verdad? La lectura base completa es Marcos 1 del 14 al 28. Espero que tengan sus Biblias ahí preparadas, hermanos. Vamos a leer ahorita Marcos 1 del 14 al 20. Empezamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un pozo más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a pasar entonces a la introducción de este estudio. Jesús confronta la incredulidad. Son 4 subtemas cortitos, ¿verdad? 4 subtemas. Y la introducción, bueno, vamos a hablar un poco del significado del concepto que viene, el concepto como reino de Dios, ¿verdad? Reino de Dios. El tema de la predicación de Jesús en Galilea, fíjese bien, era para el efecto de que todos supieran lo que el periodo de espera ya había llegado a su fin. El periodo de espera del reino de Dios ya había llegado a su fin. Por lo tanto, decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y su reino estaba a la puerta, en vista de lo cual los hombres debían arrepentirse, o sea, volverse de su pecado a Dios, ¿verdad? Y creer las buenas nuevas de Dios, ¿verdad? Era lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentíos, ¿verdad? Él predicaba para el arrepentimiento de pecados.
El reino de Dios significa el reino efectivo de Dios sobre los seres humanos, en base a la obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Por supuesto que la misma frase, o sea, el reino de Dios, se puede emplear también, fíjese bien, para referirse al tiempo cuando al venir Jesús por segunda vez, será consumado su establecimiento. O sea, Cristo vino la primera vez y dice, el reino de los cielos se ha acercado, por supuesto. ¿Y para quién se ha acercado? Bueno, para los que le reciben en su corazón como Señor y Salvador. Pero ¿cuándo va a consumarse este reino de Dios, este reinado de Jesucristo? En su segunda venida, ¿verdad? Como también dice aquí, podemos entender, el reino de los cielos, bueno, se va a consumar en esa segunda venida que esperamos todos los hijos de Dios. Muy bien, y aquí tenemos, mire, cómo podemos representar lo que sucede cuando una persona, el antes y el después, cuando una persona, es decir, acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Veamos la figura primera, cómo está la persona, ¿verdad? Triste, afligida, cabizbaja, y ya las segundas tal vez acaba de recibir a Cristo en su corazón, y la tercera, la nueva vida, ¿verdad? He aquí, todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, dice, ahí está, miren. Así debemos de vivir la nueva vida, los hijos de Dios, ¿verdad? Con un gozo, ese gozo de salvación que nunca debe de caer y que siempre nos debe de traer con la frente en alto, porque no es poco, ¿verdad? El gozo de nuestra salvación es algo grandísimo, un gran milagro que Dios hace en toda persona que abre su corazón a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador. Es un gran milagro, ¿verdad? Digno de recordar siempre en toda nuestra vida aquí en esta tierra, de testificarlo, ¿verdad? Con nuestra forma de vivir, es importantísimo eso. Muy bien, les decía, son 4 subtemas y aquí tenemos el primero, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, precisamente, Marcos 1 del 14 y 15. Y aquí tenemos el 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Muy bien. Entonces, fíjese bien, Marcos aquí omite el motivo que llevó a Herodes a encarcelar a Juan el Bautista. Nada más dice, Juan fue encarcelado, ¿verdad? Pero si usted va a Lucas 3, versículos 19 y 20, allá va a ver que Juan criticaba el pecado de Herodes y a Herodes no le gustó eso y lo encarceló, ¿verdad? Por eso. Muy bien. Evento que fue factor en la decisión de Jesús de salir de Judea y volver a Galilea. ¿Por qué? Porque peligraba su vida y acababa de iniciar su ministerio, ¿verdad? Entonces, él se fue rumbo a Galilea. Muy bien. El Evangelio de Dios, en contraste con el mensaje del juicio de Dios, fíjese bien, que predicaba Amós, ¿verdad? Fue una noticia de gran gozo como la de Isaías 52:7, ¿verdad? El Evangelio de Dios y el juicio de Dios, ¿sí? Son cosas muy diferentes, ¿verdad? El Evangelio de Dios son las buenas nuevas y traen gozo. Pero el juicio de Dios, cuidado con el juicio de Dios, ¿verdad? Ahí donde Dios castiga el pecado, así es. Bueno, seguimos con el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. El tiempo se ha cumplido, ahí está, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué indica esto? Bueno, indica que el plan de Dios había llegado, en el plan de Dios había llegado el momento para establecer el reino del Mesías, ¿verdad? Este reino mesiánico que se predicó tanto en el Antiguo Testamento. El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Muy bien, lo puede ver en Gálatas 4:4. El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? También dice aquí, ¿verdad? Dios estaba pronto para inaugurar su reinado en el corazón de los hombres que se someten a Él. Esto es muy importante, fíjese.
el reinado en el corazón de los hombres. Ahí está el reino de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Para quién se ha acercado? Para toda persona que le abre su corazón a Cristo y le permite entrar, ¿verdad? Ahí está el reino de los cielos en esta tierra, desde que Jesucristo vino por primera vez. ¿Pero en quién? Quiero insistir, ¿en quién? En las personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Viven lo que es el reino de los cielos y aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cuál es nuestra tarea? Dar testimonio de ese reino de los cielos, porque al aceptar a Cristo en el corazón, somos parte de ese reino, ¿verdad? Aunque estemos todavía aún aquí en la tierra. Arrepentíos y creed, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Establecen las condiciones para valerse del Evangelio. Ambos imperativos, arrepentíos y creed, me estoy refiriendo a esos imperativos, demandan acción continua para poder entrar en el reino y vivir en él. Juan demandaba el arrepentimiento, ¿verdad? Esta palabra era clave para Juan. Arrepentíos, ¿de qué? De los pecados que hacían, ¿verdad? Aquellos hombres. Arrepentíos. ¿Qué significa? ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, un cambio de manera de pensar en cuanto a la persona de Dios. Un cambio muy importante, un cambio radical, ¿verdad? Que resulta en un cambio radical de conducta. Jesús agrega un elemento nuevo y clave en el Evangelio. Ok, Juan decía arrepentíos, ¿verdad? Y ahora dice Jesús agrega un nuevo elemento que es creer. Creer, que significa naturalmente el arrepentimiento. Que el arrepentimiento implica, el arrepentimiento implica, fíjese bien, un compromiso. Un compromiso. Entonces van juntos, ¿verdad? Estas dos cosas, estos dos imperativos. Arrepentíos y creed. ¿Y qué implica el creer? El creer implica un compromiso. Y ahí es donde mucha gente patina, mucha gente falla, mucha gente no se quiere comprometer. Y es muy importante. Va junto, pues, si hay un arrepentimiento genuino, implica forzosamente un cambio de actitud, un compromiso hacia Dios, ¿verdad? Servir a Dios, así concretamente, ¿verdad? Muy bien. Subtema 2, primeros discípulos, Marcos 1, 16 al 20, y aquí tenemos el 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Bueno, eran pescadores. El reino de Dios no se efectúa en un vacío, sino en el corazón de los hombres. Y hago énfasis otra vez en esta parte. ¿Dónde se lleva a cabo este nuevo reino en estos tiempos? En el corazón de los hombres. Ahí, en el corazón de los hombres. Marcos aquí demuestra cómo el reino se expresa en el llamado de Jesús a hombres y el sometimiento de ellos a su autoridad, ¿verdad? Andrés y su hermano Simón habían sido discípulos de Juan el Bautista. Lo puede checar en Juan 1 del 35 al 42 usted. Cuando primeramente conocieron a Jesús, es decir, ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pero ahora Juan estaba en la cárcel. Recordemos que Herodes lo metió a la cárcel porque Juan no se callaba ante Herodes y le decía sus fallas, sus pecados. Muy bien. Ellos eran pescadores, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a Andrés y su hermano Simón. Eran pescadores en el mar de Galilea. Andrés conoció a Jesús primero, pero luego Simón se menciona primero entre los dos y aún entre los 12. ¿Por qué creen que Simón se menciona primero? Es decir, Simón o Pedro, que es el mismo. Bueno, porque él tenía el don de liderazgo. Él tenía el don de liderazgo, ¿verdad? Y pues fue un apóstol muy importante para el pueblo judío, ¿verdad? Así es. Muy bien, versículos 17 y 18. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Venid en pos de mí, dice ahí, ¿verdad? Es un mandato fuerte y personal, exigente, urgente e
ineludible, ¿verdad? ¿Cuántos adjetivos tiene, verdad? Fuerte, personal, exigente, urgente e ineludible, ¿verdad? Venid en pos de mí, les dice Jesús. En el oriente, el superior siempre iba adelante, marcando el rumbo, poniendo el ejemplo, y los inferiores iban atrás, ¿verdad? En pos de él. El rey ordena y los súbditos en el reino obedecen. Así, con esa obediencia, ¿verdad? Debemos obedecer a Cristo. De inmediato dejaron sus redes, dice, y le dejaron. Y le siguieron, perdón, ¿verdad? De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Fue un acto de fe valiente, pues estaban dejando su único modo de sostenerse. Eran pescadores, ¿verdad? Sacaban peces, los vendían y era su modo de sostenimiento. Y ahí estaban dejando sus redes para seguir a Cristo. Porque les dijo, os haré pescadores de hombres. No la pensaron dos veces, ¿verdad? Dejaron sus redes y siguieron a Cristo. Es la descripción gráfica de la tarea básica de todo creyente, fíjese bien. Jesús describe la tarea en términos que estos hombres pescadores profesionales entenderían muy bien. Ellos eran pescadores y Cristo les dice, los haré pescadores de hombres. Bueno, pues en su lenguaje común, ¿verdad? Para que lo entendieran bien, así les dijo Cristo en su lenguaje cotidiano. Muy bien, así es como se debe de enseñar, ¿verdad? Y aún en la enseñanza actual, en las escuelas de hoy en día, así se dice que es la estrategia, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo al contexto de los alumnos, así se debe de enseñar. Ok. Buscarían hombres en vez de peces y darían lugar a vida en vez de muerte. ¿Por qué lugar a vida? Bueno, porque los que acepten a Cristo por las buenas nuevas que lleven ellos, pasarán a nueva vida, una vida eterna en el reino de los cielos. Y como pescadores, ¿qué hacían? Pues daban muerte, ¿verdad? ¿A quién? A los pececitos, ¿verdad? Daban muerte. Ok, por eso dice aquí eso, ¿no? Lleguéis a ser, indica que toda la vida de los súbditos en el reino es un proceso de llegar a ser lo que Dios ordena. Usted y yo, hermanos, tenemos una meta. Dios nos ha puesto una meta, ¿verdad? Y debemos de seguirla. Y es un proceso y de ese proceso no debe de parar, ¿verdad? Pero claro que en nosotros está, Dios no fuerza a nadie, en nosotros está el seguir adelante y no desfallecer. Y eso es bien importante, ¿verdad? No obstaculicemos el plan de Dios en nuestra vida, porque eso no conviene, hermanos, no conviene. Somos llamados a servir como hijos de Dios, ¿verdad? A servir. Muy bien. Versículos 19 y 20. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí tenemos otros dos, ¿verdad? También pescadores, en quien Cristo se fijó para que fueran sus discípulos. Jesús llamó a otro par de hermanos, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. Jacobo era el mayor, puesto que se menciona primero. Esos cuatro formarían el primer grupo de los 12 discípulos. Simón y Andrés estaban echando sus redes, mientras Jacobo y Juan estaban remendando las suyas, ¿verdad? Muy bien. Los jornaleros de Zebedeo indica que era un hombre de ciertos medios económicos, ¿verdad? Tenía empleados. Zebedeo, ¿verdad? El padre de estos dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jacobo y Juan. Muy bien, entonces dejando a su padre, fíjense bien, estos dos pescadores dejando a su padre no indica que lo hayan dejado solo, sin ayuda, porque él tenía otros empleados. Aquí lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Ellos, los hijos de Zebedeo, dejaron a un lado sus redes. Así es, porque Cristo, Jesús, los invitó, ¿verdad? A que hicieran eso y lo siguieran. Este cuadro, fíjese bien, este cuadro ha sido a través de las edades de mucha inspiración. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros.
para todos los que al recibir un llamado de Dios están dispuestos a dejarlo todo. Como estas 4 personas que nos han citado aquí, ¿verdad? Que Cristo les llamó y ellos no la pensaron 2 veces. Dejaron sus redes, dejaron lo que estaban haciendo, unos pescando, ¿verdad? Y otros remendando sus redes, y dejaron eso y siguieron a Cristo. Así es. Bueno, subtema 3, enseñanza con autoridad. Marcos 1 del 21 al 22, y tenemos el 21, dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Muy bien, aprovechando aquí el momento en que entraban en la sinagoga, ¿verdad? Para enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Capernaum, ciudad de gran importancia comercial, era una ciudad importante. Llegó a ser la sede de la mayor parte del ministerio público de Jesús. Capernaum, ahí cerca del mar de Galilea, hermanos. Muy bien. Decíamos, ¿verdad? Llegó a ser sede de la mayor parte del ministerio público de Jesús, quien aprovechaba la reunión de los judíos y prosélitos en la sinagoga para presentar las verdades del reino de Dios. Aprovechaba el momento, ¿verdad?, en que los miraba reunidos ahí en la sinagoga en el día de reposo para predicarles las buenas nuevas, ¿verdad? Versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy diferente, ¿verdad?, la forma de enseñar de Jesús a lo que ellos estaban acostumbrados, y lo notaron muy bien aquí luego. Enseñaba como quien tiene autoridad, así. Es la impresión de la gente, fíjese bien, de la gente al escuchar a Jesús, y se maravillaba de ellos, porque estaban acostumbrados a escuchar vanas repeticiones. Usted puede checar esto en Mateo 7:29. Vanas repeticiones, no como los escribas, ¿verdad? Los escribas estaban encargados de interpretar las leyes y enseñar, pero, fíjese bien, según su interpretación, como ellos las entendían, ¿verdad? Les enseñaban a cumplir la ley, pero según ellos entendían, y pues sabemos que en algunas enseñanzas sus doctrinas eran enseñanza de hombre, ¿verdad? Que no precisamente venía en la palabra de Dios. Muy bien. Subtema 4, la fama de Jesús se extiende. Marcos 1 del 23 al 28, y aquí tenemos el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Bueno, un hombre con espíritu inmundo, dice, ¿verdad? Bueno, se presenta para interrumpir la enseñanza de Jesús. Para interrumpir, ojo, la enseñanza de Jesús. Se trata de un hombre dominado por los demonios. En el reino de Dios interfiere el enemigo, y aquí lo vemos, ¿verdad? Interfiere el enemigo para tratar de estorbar el avance y la victoria del evangelio. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que son parte integral de este reino. De hecho, interrumpe las enseñanzas de Jesús porque sabe que si una persona es ignorante de las verdades eternas, ¿qué pasa? Bueno, se mantendrá en el reino del enemigo, ¿verdad? Toda persona que ignora las enseñanzas del reino de Dios, las buenas nuevas, pues permanece, mientras esté en esa ignorancia, permanece en el reino del diablo, ¿verdad? Del enemigo. Así es. Versículo 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense bien, qué declaración de los demonios, ¿verdad? Y para testimonio de todos los que lo escuchaban. Aquí dice muy claro: sé quién eres, el Santo de Dios. Contundente, ¿verdad? En esto le estaban ayudando, ¿verdad? Ellos mismos estaban declarando quién era ese Jesús. Así es. El resultado inmediato de la enseñanza de Jesús no fue paz y armonía. No, tuvo sus problemas, claro que sí.
sino confrontación con los poderes del maligno, ¿verdad? Lo puedes checar en Mateo 10:34. Los demonios con percepción sobrenatural, como estos que vemos aquí, ¿verdad?, reconocen a Jesús como el Santo de Dios y lo declaran a viva voz, ¿verdad?, como el Santo de Dios, y que su misión era la de destruirlos. Efectivamente, ¿verdad? ¿Has venido aquí para destruirnos?, le dicen. Muy bien. Reconocen que parte de la tarea del Señor del reino y de sus seguidores es luchar en contra de los poderes del enemigo. Así es. Es decir, pasar a mucha gente de aquel bando malo, ¿verdad?, del bando del enemigo, del reino del diablo, al reino de los cielos. Esa era la misión y es la misión de Jesucristo. Y por supuesto que no nada más de Jesucristo, sino de todos los que nos hemos arrepentido de los pecados y creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Tenemos esa misión, así es. Muy bien, versículos 25 y 26. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No le quedaba otra, ¿verdad? Tenía que obedecer a la gran voz y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cállate y sal de él, dice aquí, ¿verdad? Es la voz de autoridad que los demonios reconocen y no les queda otra que obedecer. Así es. Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino que demostraba su autoridad sobre Satanás y sobre sus ministros de Satanás, ¿verdad? A la orden de Jesús, el demonio salió del hombre. Aquí está, ¿verdad? Salió de él, lo dice. Así es. Protestando, claro, pero salió, ¿verdad? Al final de cuentas, tenemos que reconocer que la autoridad y el poder son de Dios y de su Hijo Jesucristo. Satanás no tiene la última palabra, la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La tiene Dios. Muy bien. Versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquí tenemos el asombro, ¿verdad?, de las personas que lo vieron actuar. ¿Qué es esto? Dice, nunca habían visto algo así. Bueno, están asombrados. Una nueva doctrina con autoridad, dice, fue la impresión de los oyentes quienes se maravillaban. ¿Ok? Pero, fíjese bien, aquí hay un gran pero. Mire, ponga atención. Pero, fíjese bien, no hay mención de una fe salvadora en estas personas. Vemos que se maravillan, pero no hay mención de una fe salvadora para ellos. Reconocieron una autoridad inusual en las enseñanzas y obras de Jesús. Reconocieron esa autoridad, se asombraron, pero sin comprometerse, fíjese bien, sin comprometerse con Él como Salvador y Rey. Así es. Cuando estaban enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo, qué fácil los convencieron, ¿verdad? Los sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos, lo convencieron a todo el pueblo de que gritaran: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Entonces no había realmente una fe salvadora en mucha gente, ¿verdad? Simplemente se maravillaban y decían: ¿qué doctrina es esta? Muy bien, versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy pronto se difundió su fama. Bueno, el exorcismo practicado en el hombre endemoniado, que mirábamos ahorita, ¿verdad?, despertó gran excitación, haciendo correr su fama como reguero de pólvora, ¿verdad? Cuando hay pólvora esparcida y se le prende un cerillo, así de rápido, ¿verdad?, corrió su fama por toda la región. Hay que recordar que para Jesús esa no era forma de ganar fama. No era esa la forma. ¿Por qué? Bueno, de hecho, fíjese bien, en varias oportunidades Jesús les dijo a las personas que
que les sanaba o les bendecía con algún milagro. No les digan a los demás lo que he hecho. No le interesaba que de esta forma se extendiera su fama a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué podemos concluir con este estudio? Bueno, tenemos 3 puntos. Primero, hay un ministerio importante en el reino de Dios para toda persona creyente y obediente, por más humilde que sea. Fíjese bien, hay un ministerio. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, hay una tarea que cumplir para todo creyente, ¿verdad? Para todo hijo de Dios. No podemos ser hijos de Dios, creyentes, no podemos ser salvos y mantenernos con los brazos cruzados. Definitivamente no, ¿verdad? Dios nos ha llamado y nos ha llamado a servirle. Eso es bien importante. Lo que el Señor busca para su reino son personas que tengan la disposición de responder al llamado de Dios a trabajar en su viña. Cuando el Señor llama a sus hijos para que les sirvan, les dará por su espíritu las capacidades necesarias para hacer la tarea con dignidad. O sea que tampoco se vale decir, es que yo no sé hacerlo. No, nada más piense en qué puede servir, póngase en las manos de Dios y Dios le va a capacitar, ¿verdad? Así es. Número 2, Jesús tiene autoridad sobre todo poder maligno y asegura a los creyentes su protección. Ya veíamos cómo Jesucristo le dijo al demonio, sal de él, ¿verdad? Y el demonio salió. Tiene autoridad y poder, por supuesto, y nos protege con esa autoridad y poder a sus hijos. Por lo tanto, no hay motivo para que el creyente fiel tema ante Satanás y sus huestes espirituales. El ángel de Jehová, dice las Escrituras, acampa en derredor de los que le temen y los defiende, dice nuestro Señor en las Escrituras, nuestro Dios. Así es. Número 3. Los milagros espectaculares producen admiración y fama, pero a menudo no llevan a los espectadores a una fe genuina en Jesús. ¿Se acuerda cómo le decían todos los que contemplaron que nuestro Señor Jesucristo echó fuera a los demonios? Decían, pero ¿qué doctrina es esta? Pero no los movió a una fe salvadora. Eso es lo triste, ¿verdad? Eso es lo triste. No llevan a menudo, dice, a los espectadores a una fe genuina en Jesús. ¿Cuántas veces se ha manifestado el poder de Dios sin ningún fruto? ¿Verdad? Bueno, una fe genuina, y aquí lo tenemos en rojo, una fe genuina. ¿Quién tiene una fe genuina? Bueno, aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y se mantiene activo, es importante. En el ministerio, ¿verdad? Dios nos llamó a servirle. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, le felicito. Es la decisión más importante que se hace en esta vida. Si no, déjeme decirle, bueno, ya dijimos algo en el estudio referente a eso. ¿Cómo lograrlo? Bueno, confiésese ante Dios pecador con un corazón sincero, arrepiéntase de esos pecados y invite a Cristo a entrar a su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y por supuesto, trate de llevar una vida en obediencia a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde puede encontrar las normas, las reglas, ¿verdad? O los mandamientos que Dios quiere que usted practique en su vida? En la Biblia. Lea la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Trate de vivir entonces en la voluntad de nuestro Dios. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Y pues les decíamos, va a cambiar esta frasecita que les decíamos en este momento, ¿verdad? Ya no les podemos decir que nos vemos en un siguiente estudio por este medio. Nos vemos en el siguiente estudio en el templo, allá, ¿verdad? En clase presencial. Y fue un gusto haber estado aquí más de 2 años aportando nuestro granito de arena para la obra
de nuestro Dios y que, repito, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero ahora en otro formato, con mucho gusto. ¿Verdad, esposa mía? Muy bien, hasta luego, hermanos, y hasta luego a todas las personas que ven, que vieron y que están presentes en este video. Mi esposa va a orar. Bueno, vamos a orar, hermano. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia. Estamos aquí ante tu presencia para, pues, darte las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido llevar tu palabra, Señor, a nuestros hermanos y a otras personas, mi Dios. Te damos infinitamente gracias, Señor, porque tu palabra ha sido esparcida a muchos hogares. Bendice grandemente a cada una de las familias, Señor, representadas en cada parte de este mundo, Señor. Te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.